En las largas noches del invierno campesino, cuando aún no existía la televisión, ni siquiera la radio, la gente se congregaba en torno al hogar, en torno al fuego, en torno a la lumbre. Y en ese contexto compartían el patrimonio de la tradición, un legado de conocimientos, de creencias, de comportamientos, de filosofía de la vida, pero también todo un cúmulo de fórmulas de relación y de creencias en las cuales nos encontrábamos con una espiritualidad compleja y ecléctica. Esas reuniones, esas tertulias, esas veladas nocturnas reciben muy diversos nombres en España. Son las veiladas en el Serrablo, pero en el antiguo Reino de León, por ejemplo, se llaman filandones o seranos. En cualquier caso, era, como digo, una manera de intercambiar, de actualizar un conocimiento antiguo, un conocimiento transmitido por vía oral. Todo eso que ahora, gracias al reconocimiento de la UNESCO, todos llamamos el patrimonio cultural inmaterial o intangible. Un patrimonio que esencialmente se caracteriza por transmitirse a través de la palabra, nunca de la escritura, y tal vez por eso ha sufrido una especie de menosprecio por parte de la sociedad, por considerar que ese legado es propio de gente iletrada. Y es posible, y tal vez sea así, porque nuestros antepasados no tuvieron acceso a la escritura, no tuvieron acceso al conocimiento a través de los libros y de la palabra impresa. Pero en cambio sí tuvieron acceso a este conocimiento de la tradición oral. Y por eso es muy injusto cuando a veces decimos que los campesinos han sido gente inculta, porque no es cierto. Han sido gente iletrada, pero jamás inculta. De manera que hay que reconocer, al cabo del tiempo, que esa cultura de la tradición oral es cuando menos una cultura de tanta importancia como la cultura escrita. Pues bien, en esas veladas, en esas reuniones nocturnas, nos encontramos con todo tipo de temas, como comentaba hace un momento. Se habla de las brujas, se habla de los remedios para curar los sabañones, se habla de todo un mundo de personajes imaginarios que, por la creencia antigua de que bajo la proximidad del fuego las personas estaban protegidas contra todos esos seres, se incorporaban otra suerte de conocimientos como los refranes, las adivinanzas, las leyendas, los cuentos. Y uno de los cuentos más frecuentemente utilizados, contados junto al fuego, sobre todo en vísperas de la fiesta de los santos, es un cuento popular muy común y muy conocido en toda España, que en términos generales llamamos el cuento de la asadura, y que, por resumirlo muy brevemente, imaginémonos una noche oscura junto a la lumbre, los niños escuchando esta historia y la persona adulta que narra esto. Érase una viuda, pobre de solemnidad, con un hijo, que no tenían nada para comer. Y un día, necesitados de meter algo en el estómago, la madre se va al cementerio y va a la última tumba que se había abierto y se había cerrado y le extrae al muerto la asadura. Se la lleva a casa, la cocina y esa noche cenan la asadura del muerto. Cuando están en la cama, la madre y el hijo, se oye un golpe y preguntan: ¿quién va? Y se oye una voz de ultratumba que dice: dame la asadura dura que me quitaste de mi sepultura. El niño, asustado, dice: madre, ¿quién será? Y la madre responde: déjala, hijo, que ella sola se marchará. Pero responde esa voz de ultratumba: no, no me iré, que en la puerta estoy. A partir de ahí el cuento sigue avanzando hasta que llega el momento en que de nuevo se oye el golpe. ¿Quién va?
dame la asadura dura que me quitaste de mi sepultura. Madre, ¿quién será? La madre vuelve a responder, no te preocupes, hijo, déjala, que ella sola se marchará. No, no me iré, que en la cabecera de la cama estoy. De nuevo vuelve a sonar el golpe y se repite. ¿Quién va? Dame la asadura dura que me quitaste de mi sepultura. El niño, madre, ¿quién será? La madre de nuevo responde, déjala, hijo, que ella sola se marchará. No, no me iré, que tirándote del pelo estoy. Este cuento, esta historia nos pone sobre la mesa la creencia en las almas, en los espíritus de los muertos y precisamente en una tipología que veremos un poquito más adelante, que son las ánimas benditas, las almas en pena o las almas del purgatorio. El hecho de que nos encontremos este cuento como un relato recurrente en estas veiladas, filandones, seranos, tertulias nocturnas, ¿qué es lo que nos refleja? Pues, entre otras cosas, que el tema de la muerte, ese tema que en la sociedad actual se ve como un tema tabú, en cambio en la sociedad tradicional es un tema absolutamente presente, con una normalidad, con una cotidianidad que hoy resulta inimaginable. Realmente podemos decir que la cultura española o que en la cultura española el tema de la muerte tiene peso, y yo diría que indudablemente. Es más, yo diría que la cultura española es esencialmente una cultura de la muerte. Probablemente nos despista, nos deslumbra el hecho de que la cultura española sea una cultura muy vitalista, en la cual la fiesta, el hedonismo, incluso la necesidad de exprimir la vida en cada momento, nos hace despistarnos, cuando en realidad no es una forma más, o no es más que una forma de desvelarnos que en el fondo los españoles nos preocupamos hondamente por la muerte. Realmente el tema de la muerte en la cultura española está absolutamente integrado en la vida cotidiana, en la vida doméstica. Luego veremos a través de las tradiciones cómo esto es así. De alguna forma, ese peso importante de la muerte en la cultura española se plasmaría en una primera parte en algo que yo creo que a nivel de todo el Estado, a nivel español, es algo que se reconoce. Por supuesto que en lo que tiene que ver con la sociedad tradicional, con las costumbres y las tradiciones, hay una enorme diversidad en los detalles, pero en el fondo compartimos muchas formas de sentir. En la manera de expresar esas formas de sentir, en el detalle es quizá donde la diversidad está más clara. Me atrevería a decir que hay como tres grandes pilares culturales y creenciales en relación a este culto a la muerte, a esta cultura de la muerte tan presente en la sociedad tradicional española. Y me gustaría contárselo o transmitírselo a través de tres hitos que todos reconocemos que tienen un gran peso en nuestra cultura. En primer lugar, y a pesar del debate social propio de las sensibilidades actuales, y que fue un debate que ya existió en otro tiempo también, no pensemos que es algo solamente actual, el toro bravo. La muerte del toro bravo es un elemento consustancial a la cultura española. Otra cuestión es que le otorguemos vigencia o no. El toro tiene una necesaria vinculación con la fiesta, de manera que hay lugares de España en los cuales no se entiende una fiesta importante sin la presencia del toro. Es verdad que estamos hablando de un toro que conecta con lo más popular, un toro que posee un rango espiritual y litúrgico sobre todo en esa cultura de transmisión oral. No estoy hablando del toro como espectáculo, no estoy hablando de las corridas de toros, que es una manera en que el toro, sobre todo a partir de la Edad Media, evolucionó. No, estoy hablando del toro popular,
en el cual podemos descifrar algunas de las raíces que dieron origen a la fiesta de los toros. Un sentido religioso, un sentido que tiene que ver también con el mundo campesino. Parece ser que en el contexto mediterráneo los antiguos rituales con los toros bravos utilizaban la sangre después del sacrificio del toro como un elemento para alimentar la tierra y que pudiera producir más fruto. Bueno, pues ese sentido ritual ha venido arrastrándose a través de los siglos y ha pervivido en el sentido simbólico que muchas veces aparece en los toros. Fíjense que habitualmente muchos lugares de culto en algunas partes de España, sobre todo lugares campesinos, lugares que están fuera de los núcleos de población, como pueden ser las ermitas o los santuarios, en algunas ocasiones tienen al lado una pequeña plaza de toros que permite establecer un paralelismo entre el sacrificio cruento del toro y el sacrificio cruento que ofrece la versión cristiana de la Eucaristía. Independientemente de eso, que se da de manera irregular en el territorio español, nos encontramos también con que el toro bravo aparece vinculado a la iniciación masculina. El contacto con el toro ha sido siempre algo específico del varón y de alguna manera era un tabú para la mujer, aun cuando, insisto, en los últimos tiempos el planteamiento es rupturista en este sentido. Pero lo que sí es verdad es que la muerte del toro se convierte en el hito esencial de todo lo que mueve esta cultura taurina y que, bueno, puede aparecer en los toros de fuego, puede aparecer en los encierros, en las capeas, pero al final el cenit es la muerte del toro. Así que ese es el elemento esencial que genera todas esas costumbres en relación al toro. Evidentemente nos encontramos con un toro que conecta con un sentido de la divinidad. Las deidades antiguas encontraban en el toro una de sus manifestaciones. Demos un paso más y nos aproximaremos a otro hecho de alguna manera sacrificial, pero mucho más conectado con la vida cotidiana. En la cultura española el cerdo es un animal esencial para la supervivencia. Quizá en toda la franja occidental de manera más clara en la medida en que ha tenido o arrastra una clara influencia que viene de la cultura celta, en la cual el animal el cerdo me refiero, era un animal prácticamente totémico en la medida en que era el animal esencial que sostenía la supervivencia del individuo y de la familia. Pues bien, el sacrificio del cerdo en la matanza doméstica, que ya van desapareciendo, que prácticamente quedan reducidos a algunos espacios muy pequeños en España, en cambio nos encontramos con que se vive ese sacrificio del cerdo como una fiesta. Sería la otra gran fiesta del invierno, la muerte del cerdo. Y ahí, como fiesta que es, nos encontramos con los valores esenciales de las fiestas populares, como es la hospitalidad, por ejemplo, entre otras. Bueno, ese espíritu festivo de la matanza del cerdo tiene sentido en la medida en que el sacrificio de ese animal se convierte también en el eje principal. Por supuesto que nuestra cultura es una cultura hondamente cristianizada y ahí nos acercaríamos a la tercera deidad, aquella deidad adoptada mucho más recientemente con la llegada de la cristianización, y estamos hablando de la muerte de Cristo, de manera que la muerte de ese Dios hombre transforma la vida festiva de este país en esa celebración que es la Semana Santa. Y en la Semana Santa, a pesar de que el espíritu cristiano debería tener el peso específico que se le reclama teóricamente, es decir, estamos hablando de una religión que lleva al hombre
a mirar la muerte de Dios como algo instrumental para la salvación del hombre y para la redención del hombre. Y por consiguiente, una cultura cristianizada debería celebrar esencialmente la resurrección. En cambio, no es así. Celebra y se regodea en esa celebración del sufrimiento de una deidad en forma humana que termina en la muerte. Así que todo el proceso de la Semana Santa no es más que este culto a la muerte del Dios hombre. Resumiendo, esas tres deidades en ámbitos, en territorios muy diferentes, nos llevaría a entender cómo, para empezar, esta base esencial de los sacrificios cruentos marcan uno de los perfiles más claros de esa cultura de la muerte en la sociedad tradicional. A la hora de recabar fuentes fidedignas que nos transmitan realmente cómo era la vida cotidiana en la sociedad tradicional, hay una fuente que es una fuente fundamental. El Ateneo de Madrid consiguió en todo el territorio español, a través de diferentes corresponsales, aplicar una grandísima encuesta en los años 1901 y 1902 sobre costumbres de nacimiento, matrimonio y defunción. Esa magna encuesta arrojó una cantidad grandísima de fichas que permiten reconstruir la vida tradicional en un momento en el que todavía no se había desintegrado. Es cierto que ya los escritores románticos, en algunas publicaciones, sobre todo periódicas del siglo XIX, como por ejemplo el Semanario Pintoresco Español, a mediados del siglo XIX ya se dolían de que el costumbrismo empezaba a apagarse. Pero la realidad es que los inicios del siglo XX nos muestran una España en la cual esa sociedad tradicional, sobre todo en el ámbito campesino, mantenía una evidente vigencia. De modo que, para cualquiera que esté interesado en conocer cómo era la vida en la sociedad tradicional, sobre todo en esos tres momentos clave del individuo, el nacimiento, el matrimonio y la defunción, que recurra a esa encuesta, que por otra parte está publicada en una gran mayoría por regiones. En mi caso tuve el privilegio de poder asumir la edición de las respuestas a aquella encuesta en la provincia de Salamanca. Pues bien, ahí vamos a encontrar muchas veces la manera de ir hilvanando cómo eran las tradiciones, las costumbres, las creencias en relación con la muerte. Hay una evidente, lo decía antes, cotidianidad. Nos parece increíble pensar, sobre todo tomando como punto de referencia la manera en que hoy se contempla el tema de la muerte, nos parece increíble poder pensar que en otro tiempo pues la muerte estuviera en el día a día. Y esto es así porque hay una larga tradición de esa necesidad de hacer de la muerte algo normal y algo integrado en el paisaje cotidiano. Probablemente una de las razones que contribuyen a que los vivos estén pendientes de los muertos es un hecho que consigue relanzarse en el siglo XVI. La creencia en el purgatorio como lugar de tránsito para los espíritus y las almas de los muertos que mueren en una situación no óptima en el sentido de estado de perfección. El purgatorio es un lugar en el cual los espíritus y las almas de los muertos se purifican antes de subir o de trasladarse al cielo. Bueno, esa idea del purgatorio, que en la Edad Media tiene un oscurantismo mucho más potente, a partir del siglo XVI, concretamente a partir del Concilio de Trento, nos encontramos con que esa potenciación de la idea del purgatorio hace que revivan y se consoliden toda una serie de prácticas, de costumbres, de creencias en relación con esos espíritus que están en el purgatorio
purificándose. Son las ánimas benditas del purgatorio que en muchos casos dan lugar a creencias, a leyendas, a cuentos, a historias de las llamadas ánimas o almas en pena. Pero en relación con la importancia que adquieren estas ánimas benditas, nos vamos a encontrar con que en el día a día hay, por ejemplo, costumbres prácticamente implantadas en todo el mundo rural del Estado español, como eran, por ejemplo, los toques de ánimas. Todos sabemos que las campanas marcaban una comunicación esencial en la vida campesina y particularmente en la vida, en la vida rural, ¿no? Bueno, pues el toque vespertino era el llamado el toque de oración, pero era un toque de oración o toque de ánimas para recordarnos a los vivos la necesidad de mediar a través de la oración por las ánimas benditas, porque esto de la mediación por las ánimas benditas es esencial. Las ánimas se contribuye a que las ánimas alcancen más prontamente esa perfección que les permita trasladarse al cielo si los vivos les ayudan con la oración y con la limosna. Esto es muy importante. Así que hay un componente crematístico que se incorpora también a la salvación, al tema de la vida eterna. Y en relación con esa importancia de las limosnas, pues nos vamos a encontrar en muchas iglesias cepillos de ánimas, nos vamos a encontrar la costumbre de durante la Eucaristía salir a pedir por las ánimas benditas, y muchas veces a esa persona que sale a pedir la llamamos animero. Los animeros además nos trasladan a una tradición muy interesante que se da en la zona de Murcia, que son las cuadrillas petitorias de animeros que van recorriendo las calles cantando canciones específicas hermosísimas y pidiendo por las ánimas. Bueno, esta forma de pedir por las ánimas es algo que está absolutamente implantado en toda España. He de decir que en algunos sitios las variantes son una incorporación que proporciona una riqueza extraordinaria al patrimonio cultural inmaterial. Digo esto porque, por ejemplo, el animero en Canarias no es la persona que pide, aunque pudiera ser en su origen. Allí llaman animero a persona que tiene o a la que se le atribuye una capacidad especial incluso en el mundo de las sanaciones. Bueno, el toque de ánimas, la iconografía de las ánimas que vemos muchas veces en las iglesias, esa presencia de la Virgen del Carmen, la gran mediadora, sobre todo a partir del siglo XVIII, por las ánimas benditas que aparecen en tantísimos cuadros, relieves, con esas ánimas que están en el purgatorio entre llamas, penando para alcanzar esa perfección, que por otra parte esta búsqueda de la perfección en la tradición popular pues aparece, por ejemplo, en algo que en el cristianismo está muy implantado, que es la idea de la peregrinación. En el mundo tradicional, esas peregrinaciones domésticas en el territorio más cercano son las romerías. ¿Quién no ha asistido? ¿Quién no ha conocido romerías, algunas con un perfil identitario muy singular? Bueno, todo eso es un camino de perfección y también es un tránsito de perfección el de las ánimas. Pero dejemos ahí este tema de las ánimas, que luego recordaremos de nuevo. La muerte en la vida tradicional no deja de ser el último paso en este proceso que comienza con el nacimiento, de alguna manera adquiere una relevancia especial en el momento del matrimonio y concluye finalmente con la muerte y el entierro. De la misma manera que el nacimiento a través del bautismo, el matrimonio a través de la boda, tienen poseen toda una serie de rituales y de ceremonias tradicionales de mucha importancia, también, por supuesto, el tránsito
a la muerte, ofrece un ritualismo que no puede faltar porque las liturgias y los rituales forman parte de esa sociedad tradicional. Pues bien, en relación con la muerte nos vamos a encontrar cómo, por ejemplo, existe toda una serie de pronósticos, de creencias sobre la manera en que podemos prever o pronosticar o predecir que alguien se va a morir. Ahí los animales ofrecen un concurso de primera importancia, sobre todo los animales de color negro. Los cuervos, las urracas, las mariposas negras, los aullidos de los perros, esos aullidos insistentes por la noche, anuncian que alguien va a morir. También algunos sonidos. Es curioso cómo en algunas partes de España se dice que cuando coincide el sonido de la campana y el sonido del reloj, anuncia una muerte próxima de alguien. Algunas actitudes, una persona enferma que reiteradamente coge la manía de volverse contra la pared, estaría anunciando una muerte próxima. Bueno, aparte de esos pronósticos, vamos a centrarnos por unos minutos en todo el costumbrismo en torno al hecho de la muerte en sí. ¿Qué ocurre cuando alguien muere en la sociedad tradicional? Pues lo primero, toda una serie de precauciones, de actos o de actitudes con el difunto. Primero, se le cierran los ojos. Se dice que si una persona muere con los ojos abiertos y queda así, arrastra inmediatamente un vivo detrás de él. Se abrían las ventanas porque se decía que de esta manera el alma del difunto podía ir a la búsqueda del cielo con más prontitud. Hay que tapar los espejos porque decía que reflejaban los espíritus de los muertos. Hay que retirar los objetos decorativos, los tiestos, los cuadros en la habitación donde está el difunto. Inmediatamente después de amortajarle, ahora comentaremos esto, también hay que dejar sobre el muerto pues un plato con sal o unas tijeras abiertas sobre el vientre para evitar que se hinche o que se inflame. Bueno, cuando todas estas precauciones están resueltas, inmediatamente se prepara desde el punto de vista de la indumentaria al difunto para su último viaje. Es la mortaja. Es muy curioso cómo en esa encuesta del Ateneo de Madrid, a la que antes me refería, se comenta, por ejemplo, en mi tierra donde yo procedo, que es la provincia de Salamanca, que el oficio de amortajar solían ejercerlo mujeres. Y además, no cualquier mujer, sino las mismas mujeres que ejercían de parteras, las comadronas en el ámbito rural antiguamente, que no tenían formación académica, pero sí formación empírica. Estas parteras o partoleras eran las amortajadoras. Me gusta dejar esto sobre la mesa por lo que ofrece de pauta para una reflexión. Como la mujer es la que te da la mano para nacer y te da la mano para despedirte, para prepararte hacia ese último viaje. Lo común es que las mortajas, esto es bastante genérico, por el Pirineo, por ejemplo, pero también por mi tierra, la antigua Reina de León, en Castilla, era muy común que la persona conservase y guardase la indumentaria, el vestido, el traje mejor para ser amortajado, porque quería ser amortajado con su mejor vestimenta. En algunos sitios era costumbre el que se les guardara el traje de la boda o el vestido de la boda. Si le servía para eso, pues se le vestía con ese traje. Dependiendo un poco de las devociones, a veces había personas que dejaban dicho que querían ser amortajadas con un hábito de su devoción, el hábito carmelitano, por ejemplo. En cualquier caso, cuando la persona queda vestida y queda lista y queda en un lugar de la casa expuesto para el siguiente paso, es cuando se da a conocer. ¿Y cómo se comunica la muerte de alguien en la sociedad tradicional? Pues a través de la campana. La campana, con toques específicos, nos avisará, nos dirá que alguien ha muerto, incluso ese toque especificará si ha sido hombre o mujer,
incluso en algunos lugares llega con el sonido y con las especificidades de los toques a determinar de qué parte de la población es el difunto e incluso si es o no pertenece a alguna cofradía de las muchas que existían en los pueblos. También existían personas, las avisadoras solían ser casi más frecuentemente mujeres, como se hacía por Navarra y por otra parte en algunos lugares del Pirineo, en que incluso, esto es muy curioso, esos avisadores o avisadoras solían ir a dar la noticia a los animales domésticos. Por ejemplo, en el País Vasco, inmediatamente se daba noticia a las abejas, porque se quería que las abejas, conocedoras de la muerte del amo, se pusieran a producir más cera para elaborar los cirios y las velas tan importante en las liturgias fúnebres o funerarias. Bien, cuando ya está avisada la población, está dispuesto el difunto o difunta, se coloca en un lugar de la casa, habitualmente una sala, un lugar grande, expuesto a la vista de todo el mundo, y esto es muy importante en la medida en que permite un contacto con la población. Curiosamente recordaba ahora mismo cómo en algún lugar, en relación con la mortaja, como en algún lugar, como es el caso de Bercianos de Aliste en la provincia de Zamora, es sobrecogedora. La procesión del Santo Entierro el Viernes Santo, puesto que todos los cofrades visten la mortaja, es decir, aquella mortaja que ellos han elegido, que es siempre una especie de túnica blanca, para ser enterrados, todos procesionan con esta mortaja, como una especie de anuncio de la muerte que en cualquier momento ha de venir. Bueno, el velatorio es una concelebración de la muerte. La gente va, asiste y acompaña a la familia del difunto y, bueno, el velatorio que suele tener como mínimo una noche, y en esa noche pues la familia del difunto pues escucha, recibe las condolencias, incluso tiene algún gesto de hospitalidad en el sentido de ofrecer algo de comer, que suele ser algo dulce, suele ser también alguna bebida alcohólica. Es cierto que en muchas ocasiones los velatorios acababan degenerando y muchas veces había hasta bromas de mal gusto en las cuales pues se implicaba al cadáver. Al día siguiente se produce lo que es el entierro, es la conducción del cadáver. En este sentido es curioso, hablaba antes de las cofradías. Las cofradías en los pueblos, no solo las cofradías de ánimas, sino la mayor parte de las cofradías devocionales, hermandades que existían en los pueblos, solían tener entre sus estatutos algunos específicos en el sentido de asumir obligaciones cuando alguno de los cofrades o de los hermanos moría. Es más, entre los, cargos de responsabilidad que se renovaban anualmente, en muchas cofradías tenían el cargo de enterrador, para encargarse de enterrar a los cofrades que morían. A veces incluso las cofradías disponían de una especie de parihuelas o de andas sobre las cuales se llevaba el muerto en un tiempo en el cual no se utilizaba féretro. Antiguamente, y sobre todo en las clases más populares, no se utilizaba féretro. De manera que se llevaba en esa especie de andas hasta el cementerio, se metía en el hueco, se enterraba y se cubría con tierra y se acabó, y se volvían a traer las andas o las parihuelas que eran propiedad de la cofradía al lugar donde se guardaban el resto de los elementos de culto o de los elementos comunales. En este sentido es curioso, yo siempre he conocido expresiones que a veces nos remiten a este hecho de que el individuo se enterraba en contacto directo con la tierra. De manera que dejo esta expresión, una expresión que nos dice que se utilizaba cuando alguien había muerto preguntando. Si me preguntaban, ¿qué pasó de esta persona? Yo podía decir, si es que murió hace tiempo. Esa persona lleva ya años haciendo adobes con el cogote.
El adobe, esta especie de ladrillo de barro que se utilizaba en las construcciones rurales. Bueno, realmente esa expresión nos está hablando de eso, de que la cabeza del muerto y el cogote está en contacto directo con la tierra. En cualquier caso, la conducción del cadáver se hace siguiendo un ritual que suele variar mucho según las regiones de España. De manera que suele ser común que hombres y mujeres vayan por una parte, cada uno por su parte. Suele establecerse un orden muy claro en la propia celebración del entierro. Hay una indumentaria establecida. A veces hay unas normas muy estrictas, principalmente cuando hay cofradías que marcan esas reglas del juego, en el sentido, por ejemplo, de establecer que los hombres deben ir con capa. Si no llevan la capa, están incumpliendo una norma y sufrirían algún tipo de multa o penalización que curiosamente en la sociedad tradicional no suele ser dineraria, sino en cera. Cuando hay una multa, la persona tiene que aportar un cirio, una vela o lo que establezcan los estatutos. Es curioso comprobar cómo casi hasta mediados de siglo en muchas partes de España, en el Pirineo, por ejemplo, Ciolán y Simorra lo comenta, cómo las plañideras, sobre todo mujeres, digamos, especialistas y que además cobraban por ello, asistían a los entierros lamentándose, realizando exclamaciones absolutamente hiperbólicas en relación con la muerte de alguien que no les tocaba en absoluto en la sangre ni en lo que tuviera que ver con los vínculos familiares. Bueno, ese entierro, ese camino que lleva desde la vivienda hasta el cementerio es un camino que también depende de los sitios. Estaba establecido por costumbre el llevar al muerto por aquellos lugares de su propiedad o aquellos lugares que le tenían más cariño, hasta, repito, llegar al cementerio, donde se produce la inhumación con previas oraciones. No siempre, yo creo que eso fue bastante más tardío, se llevaba al muerto a la iglesia. En muchos casos se llevaba directamente, si se hacía una parada a la puerta de la iglesia para rezar una oración, y finalmente al cementerio. Luego las exequias fúnebres se hacían a posteriori. Es muy interesante comprobar cómo algo que está presente en la sociedad tradicional, como es la importancia ritual de la comida, también lo está en relación con la muerte. Los antiguos banquetes funerarios de los cuales nos hablan las culturas clásicas también están implantados en la sociedad tradicional y en nuestras costumbres, de manera que al regresar del entierro era muy común que fueran a la casa del difunto y allí las personas más allegadas recibieran un pequeño convite, de manera que esa comida casi sagrada en relación con el último momento del individuo, pues tenía un peso importante. Llama la atención algo que también estuvo muy implantado y que es lo que se llamaba la caridad o el pan de caridad. A las personas pobres de la localidad o del entorno se les daba a modo de limosna en representación del difunto. De alguna manera ya se estaba haciendo méritos para alcanzar el cielo de manera más rápida. Se les daba a los muertos un pan o un trozo de pan. Eso es lo que se llamaba la caridad o el pan de caridad. Y en relación con la muerte nos quedaría dos apuntes más. ¿Cómo se vive, cómo vive la familia, los allegados, esa muerte reciente de un miembro de la familia? A través del luto. Y así lo manifiestan. Pero el luto debe ser entendido no solo como una manifestación en el vestir, el color negro en nuestra cultura, en otras sabemos que son otros colores, que afecta más a las mujeres que a los hombres, que es más riguroso con las mujeres que con los hombres, sino que afecta también a los comportamientos. Suelo referirme a algunas obras de Federico García Lorca, porque fue alguien que interiorizó de manera tan intensa los
pensamientos y los sentimientos de la sociedad tradicional, que algunas de sus obras hoy son esenciales para descifrar y para entender esos pensamientos, esos modelos de pensamiento de la sociedad tradicional. Yerma, que nos habla, por ejemplo, de la obsesión por la esterilidad o por la fecundidad en la mujer, Bodas de sangre en relación con el matrimonio, o La casa de Bernarda Alba. Leer La casa de Bernarda Alba es entrar a fondo en todos los prejuicios, los tabúes, las normas estrictas establecidas en torno al luto. Porque, repito, el luto no es solo vestir de negro, el luto afecta a la vida cotidiana de la familia que ha sufrido la muerte de un ser querido. Si una familia estaba de luto, no podía salir a la calle, no podía, sobre todo las mujeres, por supuesto no podían ir a ninguna fiesta. Esa obsesión por el enclaustramiento como demostración del dolor por la muerte de un ser querido lleva a veces a posturas absolutamente fanáticas. Pero esta es una realidad, y es una realidad que ha tenido que vivir la sociedad tradicional, puesto que era una de las normas establecidas por esa sociedad tradicional, y que el cumplimiento riguroso de la norma garantizaba la aceptación por el entorno social que la había transmitido, que exigía su cumplimiento. El tema del luto varía de acuerdo a la estrechez de los lazos familiares. Si se moría un padre, pues podrían estar de luto un par de años, 3 años. Luego las fases del luto van evolucionando, es decir, el luto riguroso es ese primer tiempo en que incluso no llegaban a salir. Había lugares de España en los cuales la familia se cerraba a cal y canto de tal manera que, por ejemplo, no podían ni hacer la comida. Una manifestación de vida en la casa, como podía ser el fuego o el humo que saliera por la chimenea, no era tolerado por el grupo. Así que no podían ni hacer comida y la familia tenía que comer de lo que le llevaban otros familiares e incluso amigos. Hasta ese punto llegaba el luto. Bien, después llegaba el periodo del medio luto o alivio hasta que terminaba. Pero lo que sí es cierto es que a veces se enlazaban unos lutos con otros y las mujeres a partir de los 30 y tantos años empezaban a vestir de negro y ya no dejaban de vestir ese color hasta que morían. Hay una película que me gusta recomendar, no sé si es fácil el acceso hoy, que es La niña del luto. Es una película, creo, de los años 60, dirigida por Manuel Summers, localizada en Andalucía, que refleja perfectamente este asunto del luto. Alguien puede entender o puede poner la etiqueta de españolada. No es verdad, no es verdad. Alfredo Landa y María José Alfonso son esos novios cuyo noviazgo se ve impedido permanentemente en su ejercicio de la normalidad por una concatenación de muertos en la familia de la novia. Muy, muy, muy recomendable para visualizar cómo era este asunto del luto. Bueno, aparte del luto, luego están los, no sé si llamarlo memorial, es decir, los recuerdos del difunto, y ahí las misas, es decir, un poco el tema religioso tiene una presencia enorme, las misas mensuales, los cabos de año. El primer cabo de año es fundamental y a partir de ahí, digamos, va perdiendo un poquito el peso de lo que puede exigírsele a la familia que está de luto. Aparte de todo ese costumbrismo que hemos comentado, desde el punto de vista de la fiesta, y la fiesta es esencial para construir un poco el sentimiento de la sociedad tradicional, hay una fiesta que todos asociamos al culto a la muerte y al culto a los muertos, que es la fiesta de Todos los Santos. Antiguamente se celebraba, es verdad, el Día de los Difuntos, que era el día 2 de noviembre, pero el reajuste en las agendas oficiales de las fiestas lo llevó al día 1. Realmente la fiesta de Todos los Santos podríamos considerarla como la gran fiesta de los dioses familiares. Un culto a esos protectores de la familia que son un poco los antepasados, a los cuales muchas veces, incluso en el ámbito doméstico, como se hacía en la cultura romana, por ejemplo,
pues se les rendía un culto encendiéndoles una vela, encendiéndoles una luz dentro de la casa. El culto a estos lugares en los cuales están nuestros seres queridos, los cementerios, es algo que nos viene desde el Neolítico como poco. En el Neolítico comienzan a tomar forma las necrópolis como lugares no solo de asentamiento de los muertos, sino también como lugares de culto. Volviendo un poco a lo que comentaba antes de la importancia de la cultura celta en toda la franja occidental de España, es que esa cultura celta aportó una fiesta de rango esencial en su circuito festivo, que es la fiesta de Xamaín, la fiesta de Samonios, la fiesta del 1 de noviembre, la fiesta de los muertos, que era la más importante. Terminaba el año y empezaba un nuevo año en esa cultura de los druidas. Pues bien, probablemente esto aportó, reforzó la importancia de la fiesta de los muertos. ¿Cómo se ha celebrado la fiesta de todos los santos, la fiesta de los difuntos entre nosotros? Bueno, en los días previos, visitar y adecentar los cementerios era una obligación básica. En esto hay mucho, quizá pudiera entenderse casi de exhibicionismo, en la medida en que en la sociedad tradicional todos son testigos de todo y todos son actores de todo. Es decir, que cuando alguien va al cementerio a decentar la tumba familiar, no solo va a que los demás vean que cumple con la norma de la tradición, sino también a observar, a ejercer de inspector de los comportamientos que marca la tradición. Así que en los días anteriores se preparan, se visitan y se adecentan los cementerios. En muchos casos era costumbre el que la tarde del Día de los Santos se llevara al cementerio unos faroles especiales que se encendían y que se dejaban sobre las tumbas hasta el Día de los Difuntos, día en que se iba con el sacerdote a rezar responsos y a recoger los faroles para el año siguiente. La noche, la víspera de la fiesta de los difuntos, normalmente la campana de la iglesia estaba doblando, estaba sonando con el toque de la muerte durante toda la noche. Ejercicio que solían asumir los varones, los mozos, a veces los quintos, que tienen un papel iniciático también importante. En esa noche, por ejemplo, es costumbre, vuelvo al occidente, la costumbre de asar castañas, los magostos, las calbochadas o las calbotadas, estas castañas que se asan en esa noche como un acto ritual más. Y también esos petitorios a los que aludía antes, el ir pidiendo por las casas en nombre de las ánimas benditas y para aportar las limosnas que acortarán la estancia en el purgatorio de los difuntos. Bien, otras presencias de la muerte en la sociedad tradicional nos llevan, por ejemplo, a asomarnos al refranero. No voy a traer aquí los refranes, solo Luis Martínez Kleiser, ya saben ustedes, el gran compilador de refranes que publicó su refranero ideológico español, llega a compilar hasta 531 refranes solamente sobre el tema de la muerte. Así que nos ofrece la muerte desde muchos ángulos, desde muchas perspectivas, ¿no? Otro tipo de creencias, pues por ejemplo, las almas en pena, que antes hemos dicho, esas almas que están aspirando a ir al cielo, en la tradición española muchas veces aparecen bajo formas de manifestación nocturna que todos, cuando pensamos en esto, nos lleva siempre a pensar en Galicia. La Santa Compaña, la Hueste, la Estantigua. Por ejemplo, en el País Vasco se dice que hay muchas formas de manifestación de estas ánimas en pena y que dependiendo de la manera en que se manifiesta reciben un nombre u otro. Realmente estas, digamos, manifestaciones que suelen ser colectivas, a veces no, a veces, por ejemplo, en mi tierra se dice que no se forman estas procesiones, sino que es la última persona que ha muerto queda mostrándose a los vivos por las noches hasta que hay un nuevo muerto y le transmite el testigo de este oficio a ese espíritu que se manifiesta, se llama la manga.
Bueno, pero estas procesiones, estas manifestaciones de espíritus nocturnos, estas manifestaciones nocturnas de espíritus de los muertos es algo muy común en los países célticos, en Irlanda, en Gales o en Escocia, de manera que no es algo específico nuestro, pero que sí nos permite entrar en comunicación con una cultura compartida. Aparte, hay pequeñas supersticiones. Por ejemplo, la que tiene que ver con el mundo de los sueños. Se suele decir, soñar con muertos, saber de vivos. Es decir, que cuando soñamos con alguien que murió hace tiempo, en realidad esto nos permite un pronóstico de que vamos a tener noticia de alguien que esté vivo. Si nosotros soñamos que alguien vivo o cercano se muere, en realidad, según la creencia, digamos que es una forma un poco sui generis de interpretación de los sueños, se dice que le estamos alargando la vida. De manera que es curioso cómo lo que en principio podría atemorizarnos pensando que estamos pronosticando, anticipándonos a la muerte de un ser querido, en realidad, según estas interpretaciones que marca la tradición, lo que estamos es prolongándole más allá la vida. Curiosa también es una creencia muy arraigada en nuestros abuelos de utilizar a las ánimas como instrumento para despertarnos. Hoy todo el mundo utilizamos una alarma, utilizamos un despertador. Bueno, también existen lo que conocemos en el territorio de la etnografía y de las tradiciones como las ánimas despertadoras. Así que si nosotros nos encomendamos a las ánimas al irnos a dormir, al irnos a acostar, pidiéndoles que nos despierten a una hora, según dicen, según la tradición, efectivamente las ánimas se encargan de llamarte y de despertarte. Bien, debo decir que todo este mundo, toda esta cultura de la muerte en la sociedad tradicional, de la cual hemos estado hablando durante estos minutos, en realidad es algo absolutamente contrario a la manera en que hoy se vive el tema de la muerte. La muerte se vive, se le oculta la muerte a los jóvenes, mientras que en la sociedad tradicional los jóvenes participaban. En los velatorios podían entrar los niños, veían la muerte y los muertos desde bien pequeños, incorporándolos con una normalidad que antes comentaba también, a algo que hoy se ve como algo anormal. De manera que hemos comprobado cómo, además de otras maneras en que la sociedad tradicional, en la vida cotidiana, ha ido distanciándose de la sociedad actual, hoy nos encontramos con que esa muerte ha sufrido un cambio absolutamente abismal. Se ha producido una grieta tremenda que realmente pone al ser humano en una situación difícil, porque si en la sociedad tradicional el individuo asumía la muerte desde bien pequeño, hoy esa asunción de la muerte es algo bastante excepcional, lo cual, insisto, yo creo que es un hándicap bastante importante. Solamente me queda agradecerles su paciencia para escucharme y también agradecer al Museo Ángel Orensanz y Artes de Serrablo pues la invitación, aunque haya sido de esta forma. Uno hubiera deseado pues que esta charla hubiera discurrido como discurrían las veiladas en esa zona del Pirineo, pero como no ha sido posible, yo solo espero que ustedes hayan soportado bien y que hayan podido acercarse a esta cultura de la muerte en la sociedad tradicional de una manera cuando menos agradable. Muchas gracias.